una empresa quiere estimar la proporción de personas que es probable que compren maquinillas de afeitar eléctricas y que ven los partidos de fútbol que se retransmiten los fines de semana. Ahora vamos a tomar una muestra de 120 personas, como está en los datos, que se consideraron probables compradores de maquinillas de afeitar eléctricas. Suponga que la proporción de probables compradores de maquinillas eléctricas en la población que ve los partidos retransmitidos es, o sea, la proporción poblacional te está hablando aquí, ¿no? Suponga que la proporción de probables compradores de maquinillas eléctricas en la población, entonces esta es proporción poblacional P y eso va a ser 0,25. La probabilidad, inciso A, vamos a calcular la probabilidad de que la proporción muestral. Pero antes de calcular el inciso A, calcularemos la media de la proporción muestral. Recuerden que la media de la proporción muestral es solamente P, por lo tanto P vale 0,25. Por otro lado, también calcularemos su desviación típica. La desviación típica de una distribución de proporción muestral es la raíz de P por 1 menos P dividido entre N. Eso recuerden, y esto va a ser igual a, en este caso, la raíz P vale 0,25 por 1 menos P. 1 menos 0,25 sería 0,75. Todo esto dividido entre N. Como N es 120 personas, dividido entre 120. Por lo tanto, la desviación típica es, lo vamos a manejar con 4 decimales redondeado, 0,0395. Ahora vamos a resolver el inciso A. En el inciso A nos pide que calculemos la probabilidad de que la proporción muestral que ve los partidos retransmitidos sea, aquí colocaremos un valor que vamos a encontrar, no sabemos quién es, lo vamos a colocar A, sea A veces mayor, sea A mayor que la proporción poblacional. Entonces, vamos a hacer un dibujo para entender esa parte. Sea una cantidad A mayor que la proporción poblacional. La proporción poblacional tiene que estar aquí porque sabemos que la proporción poblacional es la media de la distribución de proporciones, entonces va a coincidir con la media poblacional, con la proporción poblacional. Ahora, como es una cantidad A veces mayor que la proporción poblacional, entonces tenemos que calcular, aquí lo voy a colocar a A, y lo que deberíamos calcular es esta área. En términos probabilísticos, ¿qué estamos calculando? La probabilidad de que la proporción muestral sea en una cantidad sea mayor a la proporción poblacional en una cantidad A, ¿no? Así. Sea A veces mayor que la proporción poblacional. Claro, porque aquí, si este es el valor A, entonces aquí va a estar A más 1, A más 2, A más 3, y que sea mayor que la proporción poblacional es 0,10, dice, o sea, toda esta área. Entonces eso va a ser igual a 0,1. Ahora vamos a resolver eso. Como se trata área de izquierda, se trata de área de izquierda, perdón, área de derecha, entonces lo que nos tenemos que plantear es 1 menos la acumulada de la proporción
muestral. Y eso tiene que ser igual a 0,1. Ahora recordaremos algo. Nosotros sabemos que esto se comporta como una curva normal cuando la propiedad dice, cuando n por p por 1 menos p es mayor a 9. Aquí deberíamos probarlo como operación auxiliar, esa parte, para poder resolver de esta manera. Entonces n vale, recuerden, n es 120 por 0,25, que vale p, y 1 menos p sería 0,75. Si vemos esa parte, será mayor a 9, entonces ese valor nos da 22,5, que efectivamente sí es mayor a 9. Entonces la propiedad dice lo siguiente. Si esto pasa, si esta cantidad es mayor a 9, significa que el tamaño de la muestra es grande. Entonces la distribución proporcional, la distribución de proporciones muestrales, se distribuye como una curva normal. Como una curva normal lo vamos a distribuir. O sea, es decir, aquí deberíamos colocar como es área de derecha, 1 menos la acumulada del valor crítico, así, del valor crítico, que es probabilidad, la proporción poblacional más A, este es el valor crítico, porque es la separación entre el área que vamos a calcular y el área que no vamos a calcular, este es el valor crítico, menos la media de la proporción muestral, dividido entre la desviación típica de la proporción muestral también, ¿no? Esta es una nueva variable aleatoria, recuerden, es la variable aleatoria de proporciones muestrales. Luego aquí por teorema sabemos que la proporción poblacional es igual a la media de la distribución de proporciones muestrales. Por lo tanto, se van a simplificar. Y lo que me va a quedar solamente es 1 menos acumulada de A dividido entre este valor, 0,0395. Esto es igual a 0,1. De aquí, este valor podemos despejarlo y vamos a tener lo siguiente. Este valor vamos a despejar. Esta cantidad está sumando, va a pasar al otro lado a restar. Entonces vamos a tener menos la acumulada de A sobre 0,0395 igual a 0,1 menos 1. 0,1 menos 1 sería menos 0,9, ¿no? Pero como ambas cantidades son negativas, lo vamos a multiplicar por menos 1 y se va a volver positivo. Por lo tanto, tenemos que buscar en la tabla este valor. En la tabla podemos ver que el 0,9 está por aquí. Ese es el 0,9. El que se aproxima más a 0,9 es que ahora f de z vale 0,9. Tenemos que encontrar el valor de z que hace que eso suceda. O sea, tenemos que encontrar, en este caso, cuánto es a sobre 0,0395 y tenemos que encontrar ese valor, ya que este es el valor de z. F de z vale 0,9. Buscamos el 0,9 en f de z. El que se aproxima más podemos ver que es este. Este se aleja un poco más de 0,9, este es el que se aproxima más. Entonces vamos a tomar el punto como valor de z 1,28. Entonces vamos a decir, si esto vale 0,9, este valor vale 1,28. De aquí, esta cantidad que está dividiendo, lo puedo pasar a multiplicar y vamos a tener, redondeando a 4 decimales, 0,0506. Lo que hemos calculado es el valor de A. Esta cantidad tiene que ser mayor a la proporción poblacional
y nosotros estamos calculando la proporción muestral de los valores que son, que son mayores a más la proporción poblacional, ¿no? Que son mayores y esa cantidad ha sido 0,1 y ese valor de A que va a hacer que eso suceda es 0,0506. El inciso B dice calcular la probabilidad de que la proporción muestral sea B veces colocaremos una cantidad B menor que la proporción poblacional, una cantidad B menor que la proporción poblacional. Y esa probabilidad es 0,05. O sea que nos está pidiendo calcular lo siguiente. Esta es la distribución de proporciones muestrales. La proporción poblacional, recuerden que es la media de las proporciones muestrales, eso por propiedad. Ahora vamos a calcular de que la proporción muestral sea una cantidad B veces menor que la proporción poblacional. Entonces aquí voy a suponer que hay, este sería P menos B, este punto, a la proporción poblacional le voy a quitar una cantidad B y la proporción muestral va a ser una cantidad B menor que la proporción poblacional. Sí, ahí está. Entonces ahora lo que tenemos que calcular, este sería el punto crítico. Lo que vamos a calcular va a ser la probabilidad de que la proporción muestral sea una cantidad B veces menor que la proporción poblacional. Y eso es 0,05 por dato, ¿no? Ahora, como es área de izquierda, entonces aquí sería la acumulada del punto crítico, B menos proporción poblacional. Entonces a esta cantidad le tenemos que restar, al revés está, perdón, aquí, ahí está, a este valor, que es el punto crítico, proporción menos B, le vamos a restar la media de las proporciones muestrales y lo vamos a dividir entre su desviación típica de las proporciones muestrales. Como sabemos, estas cantidades van a ser iguales, se van a simplificar y obviamente que esto va a ser igual a 0,05. Aquí vamos a tener que la acumulada de menos B sobre esta cantidad va a ser igual a 0,05. Pero esta cantidad no tenemos en la tabla. Ustedes pueden ver en la tabla que el máximo valor para f de z es el 0,5. No tenemos el 0,05 para f de z. ¿Esto qué significa? Significa que en realidad sí, este valor sí es negativo, es un valor número negativo, entonces lo tenemos que volver positivo, ¿no? Si esto es negativo, ¿cómo lo volvemos positivo? Haciendo lo siguiente, ¿no? 1 menos la acumulada del valor positivo, que sería B sobre la desviación típica de la proporción muestral, y eso es igual a 0,05. Eso significa que su valor había sido negativo, entonces menos la acumulada de B sobre la desviación típica de la proporción muestral, proporcional. 0,05 lo voy a restar 1 y si hacemos esa resta, eso nos va a dar 0, menos 0,95 nos va a dar esa resta. 0,05 menos 1. Ahora podemos notar que ambos valores son negativos, entonces lo vamos a volver positivo, multiplicándolo por menos 1, ¿no? Ahora vamos a buscar en la tabla cuando f de z es 0,95. Buscamos f de z 0,95 y vemos que puede ser este, pero este es el que se aproxima más. Sí, este es el que se aproxima más.
al 0,95. Este se aproxima igual, tiene la misma distancia, ¿no? Ambos, pero este es el que se aproxima más hacia un número a la derecha del 0,95 se toma si hubiera empate, ¿no? Porque el 0,95, fíjense, está al medio de estos dos. Si hubiera empate, el número de la derecha se vamos a tomar. Entonces aquí sería, vamos a tomar, si f de z es 0,95, z vale 1,65. Entonces aquí lo que vamos a tener es que b dividido entre su desviación típica es 1,65. De aquí esta cantidad está dividiendo, va a pasar a multiplicar, vamos a tener 1,65 por la desviación típica de las proporciones muestrales y eso va a ser que b sea igual a, redondeando a 4 decimales, va a ser 0,0652. Ese sería el valor de b, la respuesta. Y también notemos que la desviación típica de proporciones muestrales es 0,0395. Ahora vamos a hacer el inciso C. Vamos a probar C. La probabilidad de que la proporción muestral se diferencie una cantidad C de la proporción poblacional es 0,3. Entonces el C lo vamos a dibujar por aquí. Aquí está la proporción poblacional. Recuerden que esta es la media de las proporciones muestrales. Entonces aquí vamos a colocar una cantidad proporción poblacional más una cantidad C y al otro lado proporción poblacional menos una cantidad C. Como dice se diferencie, vamos a calcular esta parte y también esta parte. Sea una distancia mayor a 3 unidades, en realidad, que la proporción poblacional. Es lo que te quiere decir cuando se diferencie en C unidades, ¿no? De la proporción poblacional. Entonces, lo que nos pide calcular aquí es 1 menos la probabilidad de que la proporción muestral se encuentre entre estos dos valores. Así, y esto va a ser igual a, entonces vamos a empezar a calcular ese valor. Eso sería igual a 1 menos la acumulada de el valor mayor menos la acumulada del valor menor. Y el valor menor es este valor, sería, aquí lo vamos a colocar un paréntesis. Ahí. Sabemos que aquí es menos la media de las proporciones muestrales dividido entre su desviación típica. Aquí también lo propio, menos la media de las proporciones muestrales dividido entre su desviación típica. Aquí ahora esta cantidad se va a simplificar con esto porque son iguales. La proporción y la media de las proporciones muestrales son iguales. Esto también se va a simplificar y me va a quedar 1 menos por más menos la acumulada de C sobre esta desviación típica. Menos por menos más aquí la acumulada de menos C sobre la desviación típica correspondiente. Esto va a ser igual. Este no puede ser negativo. Lo vamos a volver positivo de la siguiente manera. Eso va a ser 1 menos aquí acumulada de C. Copiamos como está. Ahora aquí tenemos un problema. Como este es negativo, se vuelve positivo haciendo esto, ¿no? Esa cantidad negativa es 1 menos la acumulada del valor de C dividido entre la desviación típica de proporciones muestrales. Aquí 1 más 1 va a ser 2. 2 menos 2 veces la acumulada de C sobre la desviación típica de las proporciones muestrales. Ahora recuerden que por dato te dice que esta probabilidad vale 0,3.
Eso es lo que te dice, ¿no? O sea que esta probabilidad, el área que está en los costados, vale 0,3. Entonces aquí vamos a calcular esta ecuación. Esto es igual a 0,3. De aquí podemos, resolviendo esta ecuación, va a pasar lo siguiente. 2 veces así la acumulada de C sobre la desviación típica de las proporciones muestrales, restaremos 0,3. Este 2 pasa a restar. 0,3 menos 2 va a ser esto, menos 1,7. Vamos a resolver esta ecuación. Lo vamos a multiplicar por menos 1. Me va a quedar que este es positivo, este también. Luego la acumulada de este valor va a ser igual a 1,7 dividido entre 2. Pero 1,7 entre 2 va a ser 0,85. Y de aquí vemos el libro y vemos qué valor se aproxima. Vemos que el valor que se aproxima más a 0,85 es este, 0,8508, ¿no? 1,04 sería 1,04. Aquí vamos a anotar. Por lo tanto, el valor de C es 1,04. Aquí este va a pasar a multiplicar y vamos a tener, por lo tanto, como esta cantidad es conocida, como este valor ya lo conocemos, es la desviación típica de las proporciones muestrales, 0,0395 multiplicado por 1,04, redondeado a 4 decimales va a ser 0,0411, ¿no? Sí, ese sería el valor de C. En el libro, lo que te dice en las respuestas te dice la diferencia, ¿no? A ver si nosotros hacemos esa diferencia, como dice, ¿cuál sería la diferencia entre P y P menos B? La diferencia entre P y P menos B. ¿Cuál es la diferencia? Te dice entre ambos. Eso es la pregunta en realidad, la diferencia, pero la diferencia justo es B. Miren, aquí como nota podemos decir, en el texto nos pide la diferencia. La diferencia entre P y P menos B, entre este punto crítico y la proporción poblacional va a ser menos por menos más B, y justo va a ser el valor de B. Por esa razón en el libro aparece como la diferencia es B, te dice, la diferencia es B, pero en realidad sí es el número B que hemos calculado, es lo mismo, ¿no? Lo mismo podemos decir para C, que también sí es la diferencia entre la proporción, pero esa diferencia es en valor absoluto, por si acaso sí. La diferencia entre la proporción y P menos C, pero en valor absoluto ese sí va a ser 0,0411, porque a ambos lados, ¿no? A ambos lados de la gráfica lo tenemos que analizar, ¿no? A ambos lados de la gráfica, aquí más vamos a colocar así. Es que aquí es a ambos lados, entonces por lo tanto esa distancia, esa diferencia es 0,0411.